Una cordial bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez, los que fueron invitados. Y recibimos del Señor que los pasos de los que no han llegado se aligeran. Bien, en esta noche, bienvenidos al volumen número 10 y hoy estamos en el tomo número 7. Tomo número 7. En esta noche vamos a continuar con la carta o el documento a los hebreos. Y ya la semana pasada estuvimos hablando en la introducción, hicimos una introducción bastante amplia, creo que comentamos bastante acerca de la autoría de este libro que todavía hasta el día de hoy no se conoce con seguridad quién fue que lo escribió. Lo importante es que definitivamente es un libro que tiene un conocimiento manifestado maravilloso. Hoy vamos a comenzar a dilucidar un poco de esa información tan rica que hay en este escrito y vamos a continuar en esta noche con esta poderosa misiva o carta. Y después de haber hablado de la autoría de aquellos conflictos la semana pasada, vamos a entrar sinópticamente de lleno al contenido poderoso que tiene este escrito. Vamos a ir desarrollando capítulo por capítulo, haciendo alusión y resaltando las verdades que en ellos se encuentran. Estas verdades manifestadas en este documento son la estructura revelada del Evangelio de Cristo y además nos habla de los servicios disponibles para cada creyente, tanto los ángeles como los espíritus ministradores, así como otras sorprendentes detalles acerca de la deidad de Cristo mismo. Así que es nuestro deseo que usted se goce en esta noche, en este estudio. Bien, la semana pasada, a modo de información, cuando estábamos hablando acerca de los detalles que existen en la carta de los Hebreos, hay un detallito que está en uno de los capítulos finales de Hebreos, y es cuando este escritor dice, ya está en libertad nuestro hermano Timoteo. No sé, ustedes lo han leído. En el capítulo 13, pastor, localízame ese verso para ponerlo en pantalla. El escritor dice, ya está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ahora, si ustedes recuerdan, hay una infinidad de escrituras. El 13:23, María. Hebreos 13:23, para que los hermanos lo puedan ver en pantalla. Miren cómo dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Ahora, yo quiero que usted analice esto con cuidado, porque hemos llevado las cartas en un orden cronológico, ¿no? Cuando usted mire en su Biblia, que su Biblia está capitulada de la forma que está, usted sabe que aparecen las epístolas pastorales, que son las epístolas primera y segunda de Timoteo. Luego aparece la epístola de Tito, que fue la que estudiamos hace 2 semanas atrás, pero después aparece la carta de Hebreos. Ahora, en la segunda carta de Timoteo, ya Pablo le dice a Timoteo, mira, ya yo estoy para ser entregado. Parece que ya la sentencia romana que había sobre él se le había manifestado, y ya el apóstol Pablo le manifiesta a Timoteo y le dice, en la primera carta le había dicho que quería ir a verlo. En la segunda ya no habló de ese viaje. Ahora, hay otra cosa importante, y es que mientras Pablo estuvo en su ministerio, nunca usted encuentra una evidencia en la escritura, en las epístolas de Pablo, que digan que Timoteo estaba preso. Nunca. ¿Verdad que usted nunca lo ha leído? Sin embargo, ahora aquí, en este verso, el capítulo 13, verso 24, el verso que teníamos, 23, dice, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo.
La otra cosa era que Pablo, cuando hablaba de Timoteo, ¿cómo Pablo decía? Nuestro hermano Timoteo. Pablo siempre decía, Timoteo, mi hijo amado. ¿Se acuerdan? Mi hijo. De Tito creo que dijo, mi hijo en la común fe. Pero de Timoteo decía, es mi hijo amado. Fue un muchacho que él lo conoció y él sabía la historia de Timoteo. Sabía que Timoteo, su abuela Loida, él se había criado, ¿no? Y había conocido la escritura desde el principio. Ahora, aquí en este verso dice nuestro hermano Timoteo. Otra razón que es muy posible que la persona que está escribiendo esto definitivamente no fuera Pablo. ¿Okay? Nos hemos empeñado en aclarar estas cosas no porque quisiéramos arrebatarle la autoría al apóstol Pablo. No. Ustedes saben, como dijimos la semana pasada, que en el del siglo XIV al siglo XV, nuestros hermanos católicos, ellos le adjudicaron esa carta al apóstol Pablo, tanto Casiodoro de Reina en su versión del 1569, como también Cipriano de Valera en el 1602. Es decir que mucho de eso tuvo que ver con el hecho de que se le había adjudicado esta carta a Pablo por la Iglesia Católica, ¿no? Cuando usted busca los escritos, usted se da cuenta que definitivamente hay unas diferencias. También hablamos la semana pasada que las cartas de Pablo eran escritas en lo que se llama un griego callejero que se conocía como el koiné con K. Y Pablo hablaba ese lenguaje porque ese lenguaje fue el que él aprendió a hablar. Sin embargo, yo les tengo ahí una foto de Primera de Corintios, el capítulo, me parece que es el 13, Primera de Corintios. Hay un slide, María, que hay un escrito hecho en uno de los originales, ¿no? Uno de los originales. Yo quiero que usted vea más o menos la estructura de este escrito y usted vea cómo se escribía en el idioma griego koiné. No es ese, es antes que ese. Ese tampoco, es uno mucho antes. Ese es. Ese es el capítulo, dice ahí Primera de Corintios 13, ¿verdad? Note la escritura cómo es. Es un poquito, en la escritura griega usted no encontraba acentuación, usted no encontraba comas, no había mucho punto, no abundaba mucho de eso. Pero había otro griego que se conocía, que era el griego helenístico. El griego helenístico era un poco más refinado. Y hay dos fotos, esta es una de ellas. Mire la diferencia entre este escrito y el anterior. Hay otra foto más por ahí también. En este escrito usted nota que hay un poco más de pureza, está más bonito, está más alineadito, ¿no? Este aún de una piedra, miren, en una piedra, miren lo bonito que se ve, ¿no? Porque había una diferencia. Yo no sé si ustedes han visto a veces en la ortografía de, por ejemplo, de un español. Cuando un español te escribe, tú miras la ortografía, ¿no? Entonces tú me ves a mí escribiendo y cuando tú ves la escritura mía, tú dices, no, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y es el hecho de que eran dos diferentes tipos de griego. Uno era griego callejero, koiné. En ese griego fueron encontradas escritas las 3 epístolas que se le registran y que identifican al apóstol Pablo por su saludo, por su despedida y por otros detalles que él da. En la carta de Hebreos no se encuentra eso, sino que se encontró escrita en un griego helenístico. ¿Ok? Así que les quiero hablar un poquito también acerca de Alejandría. La semana pasada hablamos un poquito de Apolos. Y hoy les tengo un pequeño dato histórico que está en su panfleto, y es que en Alejandría había unos eruditos que enfatizaban la idea de la canonicidad de Hebreos. Explicamos que canonicidad era el proceso que la Iglesia Católica utilizaba por medio de la autoridad del canón para reconocer los escritos, ¿no? En el Concilio de Trento ellos decidieron y ellos dijeron, bueno, estos son los libros que vamos a poner. Ya todos ustedes saben, que lo hemos dicho anteriormente, que su Biblia tiene 66 libros, la de nuestros hermanos católicos tiene 5 libros más,
que son los apócrifos que le llamamos. Ahí está Macabeos, Baruch, Paralipómenos, etcétera, ¿no? Ahora, en Alejandría había unos eruditos que enfatizaban la idea de la canonicidad de Hebreos. Y seguros de tal canonicidad de la epístola, la vincularon con Pablo. Los padres de la iglesia occidental, como San Ambrosio de Milán, este fue en el año 333 al 307, San Agustín de Hipona en el año 354 al 430, San Jerónimo, autor de la traducción para confirmar la Vulgata latina. Este es muy importante porque nosotros tenemos Biblia que vienen de la Vulgata, ¿no? ¿Todo el mundo sabe eso? Hay Biblias que vienen del canón católico, hay otras que vienen de otras fuentes, ¿no? Del latín. Entonces, en la Vulgata latina, el año 342 al 430, el Papa Magno León, en el año 461, este es importante, el Papa Gregorio, que fue el creador del calendario por el cual nosotros nos regimos hoy en pleno siglo XXI. Esto fue en el año 560 hasta el 604. Por eso es que nosotros andamos y nos movemos en el calendario gregoriano. Gregorio fue el que organizó el calendario, por eso es que el de nosotros no se parece al de los judíos. Después se le siguieron haciendo cambios. El de los judíos permanece con 360 días, que son en un medio año hay 1260 días, y cada mes de los judíos tiene 30 días exactos. Nosotros tenemos febrero, tenemos año bisiesto, tenemos algunos meses con 31, otros con 30, y por eso ahora nuestros hermanos judíos, ellos tienen un calendario que no es el gregoriano, donde para ellos el tiempo ha avanzado más que para nosotros, ¿no? Nosotros todo lo hemos tergiversado. Cuando digo nosotros, me refiero a los gentiles, ¿ok? Ahora, después de Gregorio, hay un dato importante aquí, y fue San Benito de Nurcia, obispo cesario de Arles, quien formuló el dogma de la gracia. Esto fue en el año 470 al 543. El francés Hilario de Poitiers, erudito del idioma griego y estudioso de Orígenes. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos un poquito de Orígenes? Que Orígenes decía, Hebreos no fue escrita por Pablo, no se puede comprobar, pero definitivamente sí fue escrita por alguien que posiblemente había tenido contacto o comunicación con él. ¿Ok? En ese grupo había también algunos padres de la iglesia de habla hispana, entre los cuales se destacaban Ocio de Córdoba, Martín de Braga, los hermanos Leandro e Isidro de Sevilla, este último autor de la primera enciclopedia cristiana que tituló Las Etimologías, en el año 560 al 636. Por último, un inglés llamado Beda el Venerable, en los años 673 al 735, continuó y terminó las obras del doctor hispalense, como también llamaban a San Isidro de Sevilla, un obispo y erudito católico romano. Todos estos personajes, hermanos, estaban de acuerdo y enfatizaban la idea de que la autoría, y creyendo que la epístola a los hebreos no era precisamente de San Pablo, y le negaban también la autoridad canónica. Fíjese que dentro del mismo núcleo de la Iglesia Católica, donde se afirmaba que Pablo era el autor, ahí habían un montón de partidarios que sencillamente decían, no es así. ¿Por qué tanto énfasis con esto de la autoría de la carta a los hebreos? Les voy a decir por qué. Hay ministerios que son muy fieles al apóstol Pablo. Hay ministerios que si usted no le habla del apóstol Pablo, lo que usted está diciendo no sirve. Hay gente que piensa que el evangelio está en 14 epístolas y que el resto ya eso no sirve. Hay gente que piensa así. Nosotros ahora estamos mirando que en realidad toda escritura inspirada es útil para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea profética, sea salmos, sea lo que sea, es palabra de Dios. Y mire, el libro de los Hebreos no es excepción.
Usted va a mirar cosas aquí que posiblemente se va a ir pensando de aquí. Por causa de que Hebreos contiene una cantidad de cosas tan profundas que cuando usted las analiza, usted se va a dar cuenta que verdaderamente hay una esencia y un material valioso en esta carta. ¿Ok? Ahora, a modo de introducción para este gran escrito, vamos a ir abordando por secciones las verdades más sobresalientes que encontramos en esta gran misiva y vamos a ir intercalándonos y moviéndonos por diferentes capítulos, hablando primeramente lo referente a Jesús para completar el pensamiento que está siendo considerado. Luego vamos a hablar de las verdades que también hablan de sus beneficios. Vamos a comenzar ahora. Voy a pedir que las escrituras que están en los próximos bloques se pongan en pantalla. En el capítulo 1, versículo 1, mire cómo comienza diciendo: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, ahora, por los padres, por los profetas, ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Versículo 2. Entonces dice, a quien constituyó, ahora comienza a dar unas propiedades de Jesucristo que son muy importantes. Mira lo que dice aquí, por el Hijo, que es Jesucristo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando usted mira ahora la persona de Cristo, ya usted tiene que ir asociando esto y diciendo, espérate, aquí no estamos hablando de un nene que tuvo un comienzo en el vientre de María, que duró 33 años y se acabó. No, aquí estamos hablando del Dios eterno. Mira cómo dice, vamos a ir un momentito, un brinquito en un paréntesis, a Romanos el capítulo 9, versículo 5. Su panfleto a la parte de atrás tiene un espacio para notas. Si usted quiere, puede ir anotando estos versos porque son importantes. Mire cómo dice el apóstol Pablo aquí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Vino Cristo. Ahora, mire lo que dice de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, cuando habla de Jesucristo te dice, mira, ese es el Dios sobre todas las cosas. Y ahí cuando usted empieza a ver eso, usted dice, esto es más serio de lo que yo pensaba. En este paréntesis vamos a Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 y vamos a ir al verso, creo que es el 18, si no me falla la memoria. El 18. El 17, ponme el 17 primero. Mira, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, porque Jesús se le presentó a Juan en la isla de Patmos. Y ahora dice, y él puso su diestra sobre mí, su mano derecha, diciéndome, no temas. Estamos hablando de Jesucristo aquí. No temas. Y le dice después, ¿yo soy qué? Yo soy el primero. ¿Y yo soy qué? O sea, ¿quién había antes de Jesucristo? Nadie. Le dice, yo soy el primero, y después también le dice, ¿yo soy qué? El último. Ahora, mire el otro verso, el 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando tú miras una presentación hablada por la boca de Jesús mismo, diciendo una cosa como esta, tú tienes que llegar a la conclusión que cuando el escritor de Hebreos, y volvemos a Hebreos, el capítulo 1 y versículo 2, cuando Hebreos presenta, cuando este escritor presenta esta manifestación de Jesús, del Hijo, es una cosa poderosa. Mira cómo está diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira el verso 3. Verso 3. El cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y luego añade, y la imagen misma de su sustancia. Estas son unas palabras científicas. Cuando usted ve que este escritor tan poderosamente, inspirado por el Espíritu, dice,
Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Mire cómo dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A cuántos personajes usted ve ahí? Uno solo. Casi siempre cuando usted está estudiando la deidad de Cristo, diga deidad. Deidad es esa identidad, es esa información que describe la persona de Dios. Eso es deidad. Y Dios tiene dos cosas invisibles, dos poderes tremendos. Uno de ellos es su eterno poder y el otro es su deidad. Porque la identidad de Dios es algo muy profundo. Hay gente que lo oyen que Jesús es el Hijo y ya ellos oyen la palabra hijo, inmediatamente le quieren poner un papá. Es lo justo y lo razonable, ¿no? Que el hijo tenga un papá, porque si se llama hijo, pues tiene que tener un papá, ¿sí o no? El problema que hay con eso, cuando se trata de la deidad de Dios, tú no le puedes poner un principio al hijo. ¿Me escuchaste? El hijo no tiene principio. El hijo no tiene fin de días. El hijo por su boca acaba de decir que él es el primero y que él es el último. Yo siento su presencia. Mira, ¿sabes por qué? Porque es que el hijo y el padre son uno. Lo que pasa es que todo lo que nace de una mujer se llama ¿cómo? Se llama hijo. Entonces, si vamos a mirar esto con cuidado, el hijo es el cuerpo que nace de la Virgen que Dios, por su mismo espíritu, formó en ese vientre. ¿Tiene sentido humano eso? Tiene sentido humano. Pero una vez ese hijo comienza a crecer y Dios comienza a manifestarse en ese cuerpo, cuando ese cuerpo llega a 33 años y medio después de una muerte, después de una resurrección, ese cuerpo recibe una glorificación. Y cuando ese cuerpo recibe una glorificación, ¿qué pasa? Que ahora ya no es lo que era. Dejó de ser lo que era y cambió para siempre. Esa llegada de ese ser que estuvo 33 años y medio en la tierra, cuando sube al cielo, llegó al cielo algo que nunca había estado allí. ¿Estás conmigo? El cielo cambió hace 21 siglos. No había un personaje con un cuerpo glorificado, porque ese cuerpo se formó aquí en la tierra y después Él se llevó ese cuerpo para el tercer cielo. De eso es que está hablando este escritor. Mire, esto es tan complicado, tan profundo, tan sublime explicarlo, que sencillamente no hay tiempo, no hay palabras, no hay edades para decirlo. Por lo tanto, eso es todo lo que yo le voy a decir. Capítulo 2, versículo 5. Mira ahora cómo el escritor comienza, porque este escritor está describiendo todo lo que es ese misterio de la deidad de Cristo. Mira cómo dice el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Mira el otro verso. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Se acuerdan? Esto estaba en un salmo. Mira el otro verso. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora tú comienzas a ver aquí una transición de Dios. Ahora Dios comienza en un proceso donde ahora Él se mete en un cuerpo y ahora es menor que los ángeles. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué, pastor? Porque entró a un cuerpo de humanidad
entró a un cuerpo de debilidad. Pedro dice que Jesús fue crucificado en debilidad. ¿Cuál era la debilidad? Que andaba en un cuerpo menor que el de los ángeles. Pablo, cuando habla de este cuerpo, dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y ahí tú miras, eso es un bajón, ¿verdad que sí? De Dios sobre todas las cosas, el Dios sempiterno, a un ser menor que los ángeles. Pero mira lo que dice después: le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Mira el verso 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. El escritor que escribió esto estaba mirando a su alrededor y dijo: todas las cosas están sujetas a él por la autoridad de Dios, pero yo miro y todavía hay algunas cositas que están por sujetarse. Fue lo que quiso decir. Y eventualmente va a llegar un momento donde el Hijo, diga el Hijo, va a tomar las riendas de todo esto aquí abajo. Y después de todo esto, Él va a convertir esto de un paraíso perdido a un paraíso recobrado. Esto va a terminar como empezó. Cuando tú lees la Biblia en Génesis y tú ves ahí cómo las cosas eran tan lindas cuando fueron creadas y después se cayeron en el capítulo 3, después tú empiezas a ver en Apocalipsis, en el 21, cómo las cosas comienzan a subir y se parecen a donde estaban anteriormente. Hubo una pequeña interrupción de 6,000 años y quizás le podríamos decir 7,000 años con el milenio de los 1,000 años, ¿no? ¿Estás conmigo todavía? Ok. Mira cómo dice el capítulo 3 en el verso 1. Porque ahora, menor que los ángeles, lo sujetó sobre todas las cosas. Ahora, en el capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora hace una comparación de Jesús o de Cristo con Moisés. Moisés era un caudillo, Moisés era un escogido, Moisés fue un seleccionado y Moisés fue un libertador, ¿sí o no? En aspecto humano, pero lo fue. Aunque Moisés no terminó el proyecto, Dios lo terminó con Josué, pero a Moisés lo llevó a la montaña y Moisés lloró y se convirtió en un poeta y trató de convencer al Señor para que lo dejara llegar hasta donde habían prometido. El Señor le dijo: confórmate con lo que te he dado. La parte tuya en este show es hasta ahí. Ahí cerramos el telón y entra entonces Josué, que es el que los va a llevar. ¿A ti no te ha pasado eso? Que a veces tú quisieras ser el protagonista del principio y del final de la película. No, en el capítulo 4 tú mueres. ¡Pum! Te metieron un tiro y ya en el capítulo 5 ponemos a otro. Es una película, ¿no? Es una película. Pero ustedes ven cómo lo compara con Moisés. Ahora vamos a ver, superior a Josué, porque Josué es un tipo de Cristo, ¿sí o no? Hasta el nombre Joshua, de ahí viene Yeshua, ¿verdad? Mira ahí en el capítulo 4 y versículo 1, para ver ahora. Hay comparaciones aquí, pero él habló de una esencia poderosa al principio que va por encima de todos esos personajes. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Mira el verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora mira el verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de ellos ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oiga,
obras preparadas de antemano que no se cumplieron, no se llevaron a cabo. Paquetes de la UPS que no se entregaron porque la persona dudó, la persona atentó a Dios y la persona no creyó, y la incredulidad los descualificó y sencillamente no se cumplieron. Pastor, yo estoy pensando aquí y yo sé que tú estás pensando en esto. Y las obras de antemano, preparadas de antemano mías, son iguales, son idénticas. Hay obras preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Resta que tú y yo andemos por fe, lo creamos, no dudemos para que no nos pase lo que le pasó a ellos. Inclusive, esta es una advertencia que el escritor está diciéndonos a nosotros por este escrito, de que no hagamos lo que ellos hicieron, porque nos puede pasar eso. Mira el verso 4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Eso está en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ahora mira el 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en ese reposo, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Mira el 7. Otra vez determina un día, ahora y otro día. A ese día nos invitan a nosotros. En ese día que estamos ahora usted y yo. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cerramos con el verso 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no habría después otro día, no hablaría después de otro día. Porque ese día no era para ellos. Ellos murieron en el capítulo 4 de la película. Ahora usted y yo se nos dio una oportunidad. Se te está invitando a ese reposo. Pero no puedes dudar. Si dudas, aunque las obras tuyas estén acabadas desde la fundación del mundo, sencillamente no entras en el reposo. Esto hay que decirlo claro. Hay gente que miran a Dios, por ejemplo, la gente que hablan de predestinación, diga predestinación. Nosotros predicamos predestinación. Los bautistas creen en la predestinación. Los calvinistas creen en la predestinación. Y hay muchísimos ministerios ahora que se han levantado por todas partes que creen en la predestinación. Pero la predestinación que se cree a veces es una predestinación tan mecánica y tan rústica que sencillamente, aunque tú vivas como el diablo, terminas como Dios. Entonces acabamos de ver que hay obras preparadas de antemano que sencillamente no se cumplen. Pastor, pero esa gente se pierde. No se pueden perder porque son escogidos. Si son trigo, van al granero de Dios. El asunto es, allí puedes entrar con amplia y generosa entrada, puedes entrar con galardón, puedes entrar con una recompensa, como también puede que entres cabizbajo, alejadito. Porque cuando, sí, van a entrar otros con peste a humo. Por si no está, ponlo en tus notas. 1 Corintios 3, del 12 en adelante dice que la obra de cada uno será probada por el fuego, y hay algunos que el fuego no va a destruir la obra, pero hay otros que dicen que el fuego de prueba va a quemar la obra completa, si bien ellos mismos serán salvos, así como por fuego. Inclusive, si la persona le da rienda suelta a la carne, ponga ahí en sus notas, 1 Corintios 5:5. Se puede ir antes de tiempo sin galardón, sin recompensa. Obviamente la idea no es esa. Aquí no estamos para que tú te salves. Yo no puedo hacer nada para que tú te salves. Tú te salvas por ser hijo de Dios, por ser un predestinado escogido desde antes de la fundación del mundo. Mi trabajo aquí es que tú no llegues allí con las manos vacías. Ese es mi trabajo. Y esa es mi lucha también. De yo llegar, cuando llegue allí, que tenga algo. No te vaya a pasar como le pasó a la señora aquella, que lo único bueno que hizo en toda su vida fue que le dio 2 hojitas de culantro a la vecina. Y cuando llegó a los portales de San Pedro, porque esto es un chiste católico, San Pedro le dijo, ¿dónde están las obras? Pues
no vemos nada aquí en el libro, señora. Busca, que tiene que haber. Y San Pedro buscó. Y por allá hay un librito chiquito. Encontró que le había dado 2 hojitas a doña Josefa. Y San Pedro no encontraba qué hacer. Y dijo, ¿por qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar las 2 hojitas. Las ponemos así, tú te agarras de ellas. Y si te aguantan, pues te salvan. No puede ser así. Tú tienes que sembrar con oro, plata y piedras preciosas. Tú tienes que evitar a toda costa sembrar con heno, madera y hojarasca, porque cuando el fuego de prueba venga a probar tu obra, se va a consumir. ¿Tú sabes lo que es heno, madera y hojarasca? Son materiales que arden como paja, son incendiarios y son encontrados en la superficie. Y el oro y la plata y las piedras preciosas. La vida del Espíritu es una profunda. Y yo recibo en el Señor que tú vas a buscar a esa profundidad para edificar como debes de edificar. La esencia del sacerdocio de Cristo, parte 2. Él es un sumo sacerdote excelente. Mira el capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Dice, el sumo sacerdote y perfecto, ahí está, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Este era el trabajo de esa persona allá en el antiguo pacto, ¿verdad? Y este escritor conoce eso a la perfección porque lo trae con unos detalles asombrosos. Mira el verso 2. Verso 2. Para que se muestre paciente el sacerdote con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sacerdote, también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella, por causa de su debilidad, debe ofrecer el sacerdote también por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Noten que aquí el escritor ahora ilustra el sumo sacerdote como una persona que tiene que tener paciencia. Hay personas que no cualifican para ser sumo sacerdote, porque van a decir, ahí viene la familia Pérez otra vez. ¿Cuántas vacas le he matado yo a esta gente ya? Mira dónde están los sinvergüenzas otra vez. El sacerdote no podía ser así. Tenía que ser paciente. Tenía que ser humano. Tenía que ser misericordioso. Amén, hermanita. Qué bueno. ¿Cómo le fue este año? Me acuerdo que la vi el año pasado, bandida. El sacerdote tenía que ser paciente. Mira el verso 4. Mira el verso 4. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Fíjate, mira el verso 5. Y tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Ahora está hablando de lo que Cristo vino a hacer cuando Él se convirtió en el sumo sacerdote para presentar su vida como un sacrificio. ¿Entienden eso? Dice, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Mira el verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí se termina. ¿Por qué lo compara con Melquisedec? Melquisedec es una persona misteriosa en la Biblia que se menciona muy pocas veces. Aquí está una. De aquí usted va allá y encuentra a Melquisedec, el rey de Salem, que no tiene principio de día, no tiene final de día, no se sabe de dónde vino, no se sabe quién lo eligió para que fuera príncipe o rey de Salem. Y se piensa y se afirma que fue una teofanía de Dios manifestado en Melquisedec. Pero después de un tiempo usted no encuentra el entierro de Melquisedec, no encuentra el velorio, no encuentra la vejez, no encuentra nada. Se desaparece todo. Porque el tipo de Cristo tú no lo puedes seguir con Ancestry.com.
¿Tú has buscado tus raíces en Ancestry? Por ahí parece que hay dos que lo buscaron. Yo tengo una hermana que está metida en eso. Estamos nosotros, yo sé que yo soy de los españoles, de los ramos de España, y mi abuela y mi tatarabuelo, pero ahora ella se fue y estamos por todas partes. Y hay unos familiares que tengo ahí que no me caen muy bien. Miedo tengo que siga buscando y vaya a encontrar que había unos primos que eran caníbales. A mí que me gustaba tanto la carne, ¿verdad? Dije, me gustaba. Ahora, ustedes notan cómo ahora comparó el sacerdocio de él, ¿verdad? Ahora vamos a la parte 3, que es la esencia del sacrificio de Jesús. Ahora brincamos al capítulo 8 y después vamos a volver, no se preocupen. Capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Usted nota cómo este erudito escritor de este libro una y otra vez sigue diciendo acerca de lo cual estamos hablando. Acerca de esto tenemos mucho que hablar y difícil de explicar. Ahora aquí te dice, aquí ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hablando de lo que Dios hizo, que se compara con lo que Él mandó a que Moisés hiciera. Es una similitud, ¿verdad? Una analogía donde Él dice, hice esto para que tú pudieras verlo, pero en realidad es esto lo que hay ahora, pero esto es mejor que aquello. Esto es más excelente que aquello. Esto no tiene fallo, aquello sí. Esto es perfecto, aquello era un pacto imperfecto. Este está establecido sobre mejores promesas, aquel no, aquel tenía unas promesas que no eran muy buenas. ¿Cuál era una de las cositas malas de la ley? Si falla, ¡pum!, muerto. No te daban un chance, no podías hacer un apío, no podías apelar, no podías escalar a la corte superior, no, ¡pum!, muerto. Usted y toda la familia suya, apedreados. Ahora es diferente, ahora hay una provisión. Ahora tú fallas y te perdonan. Y vuelves y fallas y te perdonan. Y vuelvo y fallo y me perdonan. Porque hay una misericordia, hay un trono de misericordia que te cubre, te guarda, es paciente, espera hasta que tú desarrolles tu carácter, te afirma, te establece, como decíamos el domingo, te va llevando. Es un proceso. Dios tiene paciencia contigo ahora, pero antes no lo tenía. Antes el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mira el capítulo 9, el nuevo pacto y la sangre de Cristo. Vamos a buscar en el 9, búscame el verso 26, María, verso 26 del capítulo 9. Dice 9:26. Yo sé que te tengo nerviosa. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mira qué poder tuvo ese sacrificio, que con una sola ofrenda, ponme ahí el capítulo 10 y verso 14, con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es tu estatus ahora mismo. Dígale al que está a su lado, estoy perfecto. Aunque tengas dificultad diciéndolo, aunque pienses, estás perfecto ante Dios. Ya Dios no tiene quejas contigo. Ya Él hizo la paz. Ya Él fundió de los dos pueblos, hizo uno. Él hizo la paz mediante la cruz ya. Está esperando ahora un poquito de tiempo, pero ya eventualmente ya eso pasa y ya entramos a su presencia, ¿verdad? En resumidas cuentas, usted está viendo cómo ahora hay entrada al lugar santísimo. Mira ahí el capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad, ahora hay libertad, por causa de que en el 14 te dijo que te hizo perfecto para siempre. Ahora hay libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mira el otro verso.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y ese velo es que era su carne. Ustedes recuerdan que cuando Él fue crucificado, cuando el soldado romano pasó su costado con la lanza y Él expiró, Él entregó su espíritu y expiró, ¿qué le pasó al velo del templo? Fíjese, hay una similitud. Porque cuando el velo del templo se rasga, se raja de arriba abajo, automáticamente ahora se abre esa cortina que tapó el lugar santísimo por tantos años y ahora se puede ver allá adentro. El cuerpo de Jesucristo fue el velo que fue roto, rasgado, molido para que tú y yo entráramos al lugar santísimo. Y ya estamos en el lugar santísimo. Hay unos requisitos. Hay unas cosas que tú tienes que conocer para cuando vayas a entrar ahí, no vayas a entrar mal vestido. Vamos a ver esos requisitos. Versículo 23, ahí mismo. Mira qué lindo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ese es primero, porque fiel es el que prometió. Mira el verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es otro requisito. Y mira el otro. Y no dejando de congregarnos, ahí vamos a tener que condenar a medio mundo. Y porque a la gente hay que hacerle comida para que vengan a la iglesia. Hay que hacerle una fiesta, una celebración. Es una pena decirlo, hermanos. El salmista decía, mira, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. El salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, decía, que no me pierda yo ni un servicio. Eso era lo que estaba diciendo. Que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura. Pero hemos perdido esa esencia, la hemos perdido porque ya no estamos en eso. Y ya van 44 minutos. Y hay que parar. La semana que viene vamos a hablar acerca del servicio angelical para los escogidos. Hay un servicio que también se abrió y se le dio a los escogidos. Vamos a hablar de la encarnación de los hijos de Dios, de cómo usted era hijo antes de llegar aquí. Vamos a hablar de la destrucción de Satanás, pastor. Satanás, pastor. ¿Sí? Vamos a hablar de la destrucción de Satanás, con lujo de detalles. Y es Hebreos el que explica eso. Fíjate. Pablo nunca dijo eso así con esta claridad, no lo dijo, sin menospreciarlo. Y vamos a hablar de otros efectos muy interesantes, pero por esta noche, con 45 minutos, yo quiero darle gracias por la atención prestada. Tengan una feliz noche y nos vemos la semana que viene. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Internacional Te Exaltamos Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación a tu vida y te declaramos bendecido con toda bendición.